Hola, jóvenes. Estamos en la cuarta parte de la clase del martes 7N. Eh, Les decía que al igual que en el primer parcial, es importante que sepan cómo analizar que una función sea positiva o que sea negativa. ¿Qué significa una función positiva? Significa que te tienen que resolver esta desigualdad. F de X mayor que cero. En el caso de negativa, hay que analizar la desigualdad menor. F de X menor que cero. Resulta ser que cuando usted quiere analizar eh, el signo de una función, perdón, aquí dice mal, el signo de una función racional, en este caso, no importa, o sea, en este caso no importa que usted quiera analizar esto. Si usted quiere analizar que esta función, recuerde que esta es la función f. No importa que usted quiera analizar mayor que cero o quieres analizar lo mismo, pero en el sentido menor que cero, en cualquiera de los dos casos, recurrimos a una técnica o a un método conocido como la tabla de Chikrin. Ok, ya más o menos, ya les dije que si es una fracción, aplicamos tabla de Chikrin. ¿En qué consiste la tabla de Chikrin? Para aquellos casos que no le quedó muy claro. Lo primero que tenemos que hacer para aplicar una tabla de signos es que el numerador y el denominador estén factorizados. Y usted se pregunta, ¿por qué quiero yo que el numerador y el denominador estén factorizados? Básicamente es porque yo quiero encontrar los ceros de cada factor. ¿Y qué significan los ceros de cada factor? Le voy a explicar con un ejemplo. Aquí yo preparé un ejemplo casi hecho, solo porque quiero ser específico en algo muy particular. Si yo les digo a ustedes, jóvenes, quiero resolver esta fracción menor que cero, enfoquémonos solo en este primero. Lo voy a subrayar para que ustedes solo se enfoquen en este primero. Cuando ustedes tienen esa fracción menor que cero, vea que este paréntesis es un factor, este paréntesis es otro factor y este paréntesis es otro factor. De hecho, yo me doy cuenta que está factorizado. ¿Cómo me doy cuenta que está factorizado todo esto? Porque esto es de grado 1, es un polinomio de grado 1. Esto de acá es un polinomio de grado 1. Cuando ustedes vean que es de grado 1, en su mayoría ya está factorizado. Esta cosa es de grado 1. ¿Ok? El problema ya está factorizado. Porque yo lo que quiero es que ustedes sepan que, por ejemplo, el cero de acá es 1. Ya tengo el primer cero. El cero de acá es menos 1. Y el cero de acá es menos 3. Entonces, para cada factor que ustedes tengan, van a identificar su cero. Una vez que ya tenga el cero, esto que está aquí abajo, sí, tan cortico, esta es la tabla de ciclo, esta es la que hace el profesor. Hay tablas un poquito más grandes, pero yo le expliqué en clase que en realidad esto es una tabla de versión resumida. ¿Ok? ¿Por qué es una versión resumida? Porque de una vez, en una sola línea, analizo toda la función completa. Entonces uno lo que hace es coloca los ceros. Este menos 3 es un cero. Este menos 1 es un cero. Y este 1 es un cero. Por cierto, hay que colocarlo de menor a mayor. Ahora, le pongo otro ejemplo. Eh, Profe, ¿qué pasa si en el examen, bueno, sí, en el examen o en la práctica le aparece esta expresión? Pues igual, usted se pregunta, ¿esto es de grado 1? Sí. Este paréntesis de grado 1, sí, y la X solita es de grado 1. O sea, cada uno de estos factores
ya por sí solos ya están factorizados, porque esto es de grado 1, este de acá es de grado 1 y este de acá es de grado 1. Entonces, encontremos los ceros. Recuerde que una X solita se hace 0 en 0, en el número 0. Esto se hace 0 en menos 2 y el de arriba se hace 0 en 2 tercios. El de arriba puede que a alguno le cueste porque da 2 tercios, pero es muy fácil. Agarren esto, lo igualan a 0 y despejan la X. Si usted agarra este factor y lo igualan a 0 y despejan la X, llegan al número 2 tercios. Una vez que ya tengan los ceros, lo ubican aquí. Menos 2, 0 y 2 tercios. Así es como se monta una tabla de signos. Ya lo que sigue no lo voy a explicar porque eso lo voy a hacer en el ejemplo que tengo planeado para hoy. Pero lo que sigue básicamente es, dígame un número en este intervalo, dígame otro número en este intervalo, dígame un número en este intervalo, dígame un número en este intervalo, igual acá. Dígame un número en este intervalo, un número en este intervalo, un número en este intervalo, un número en este intervalo. Pero eso mejor lo voy a hacer ya propiamente en el ejercicio. Entonces, antes de ir al ejemplo de este tema, ¿alguien tiene alguna duda? Primero, ¿por qué en una función racional se aplica tabla de signo? Porque había explicado teóricamente que cuando es una fracción, eh, cuando quiere resolver mayor o menor, aquí sí se usa la tabla de signo. Y dos, ¿en qué consiste la tabla de signo? La tabla de signo consiste en que usted va a encontrar los ceros de cada factor, los tiene que estar factorizados, porque una vez que esté factorizado es más fácil ubicar los ceros simples, y por cada cero simple se coloca aquí una columna y esta es la tabla. Y esta tabla que tiene puros más o menos, ya eso veremos en la práctica. ¿Está claro con esta parte, chicos? ¿O alguien le quedó como una dudita de esto? ¿No? Bueno. Con un ejemplo, creo que es suficiente para que me puedan entender este tema. Ok. Dice así. Yo tengo la función f definida por, claramente es racional. Aquí no hay ninguna sorpresa, todos son de tipo racional. Y le dan la pregunta, determine el mayor subconjunto del dominio donde f es negativo. ¿Ok? Básicamente, lo que quiero es analicen dónde es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Solución. Hay que resolver f de x menor que 0. ¿Qué significa eso? Van a tomar la fracción original, que por cierto en el examen venía una pregunta similar, ¿verdad? Entonces, creo que les puede ayudar este ejercicio para entender, si alguien no logró resolver la pregunta 4, creo que la pregunta 4, ¿verdad? Sí, era la pregunta 4 del examen. Era analizar, no me acuerdo si es negativa o positiva, pero el esquema es el mismo. Vamos a hacer lo siguiente. Resulta ser que esta cosa es cuadrática. Ah, no, cuando es cuadrática, el profesor me recomendó que hay que factorizarlo. Ok, vamos a ver, chicos. Cuando yo tengo una cuadrática, hay muchas formas de hacerlo, pero voy a irme a lo más fácil. Si usted se da cuenta, el primer término y el segundo término tienen en común una X. Si ven que tienen en común una X. Entonces, si yo quiero factorizar, porque ese es el chiste, si yo quiero factorizar esto de acá, lo voy a hacer por factor común.
En el examen hay que aplicar la diferencia de cuadrados, pero bueno, en clase se explicó un ejemplo con diferencia de cuadrados. No pretendo explicar todos los casos que hemos visto, pero por lo menos un caso que sí sale mucho es factor común. Entonces, aquí saco un factor común, saco una X. El primer término que me queda, un 3 solito. El segundo término que me queda, si ya saqué una X, entonces me queda una X de grado 1. Eso que estoy haciendo se llama factorizar. Ahora, en el numerador, usted puede decir, profe, es de grado 1, se factoriza. Bueno, realmente ya no es tan necesario. Sin embargo, en realidad sí se puede factorizar algo. Y pues, pero ¿cómo que se puede factorizar si usted me dijo que ya grado 1 no es necesario? Bueno, el hecho que diga no es necesario, no quiere decir que no se pueda sacar aquí un 5. Si usted se da cuenta, este 5 el 10 tiene mitad. Entonces, ya eso queda opcional. Sí, profe, yo puedo sacar un factor común el 5. Y la respuesta es claro que lo puedes hacer. O sea, nada le impide a usted sacar un factor común número. ¿Ok? Entonces, si usted saca factor común un 5, le queda X y el 10, si yo le saco quinta, me queda 2. Y ahora usted se pregunta, ¿por qué el profesor quiso sacar un factor común en el numerador? La respuesta es muy sencilla. Porque así yo ya me doy cuenta que esto se hace 0 en -2. Por cierto, chicos, un número no genera ceros. Cuidado, cuidado me ponen en el examen, profe, es que 5 es un cero. No, no, no. No, no, no. Un número por sí solo no genera ceros. Lo que genera ceros son factores donde aparece la variable X. Entonces, cuidado con este 5. Este 5 está ahí, pero no aporta nada. Lo que aporta son, esta X se aporta, que es el cero. Esta X se aporta el 3. ¿Ok? Aportan 3 ceros. El 5, ese no aporta nada. Pero me sirvió por lo menos saber que aquí el 0 es del -2. Entonces, los ceros que voy a analizar son, de hecho, mejor lo copio abajo. Mejor lo copio abajo para no saturar mucho la información. Los ceros son el -2, el 0 y el 3, que por cierto, estos últimos dos son restricciones. Si ustedes recuerdan, estos son restricciones. ¿Por qué son restricciones? Porque están en el denominador. ¿Ok? Ya tenemos los ceros. Ese es el chiste, encontrar los ceros. Hagamos la tabla y con eso ya vamos cerrando el ejercicio. Para hacer la tabla, lo voy a hacer aquí en esta página nueva, la página 10. Vamos a la página 10. Y aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Empieza en menos infinito, termina en infinito y vamos colocando los ceros de menor a mayor. -2, 0, y creo que voy a ocupar un poquito más de espacio. Voy a poner aquí el 3 y voy a esta recta extenderla un poquito más para acá, infinito. ¿Ok? Si quieren, ponen aquí unas líneas. Recuerde que en las restricciones se pone línea doble. ¿Por qué se pone línea doble? Para que uno se acuerde de que esas nunca, pero nunca se pueden considerar, se pueden cerrar en esos extremos, nunca. Las restricciones son parte de una solución. Y usted lo que va a analizar es la función original. ¿Cuál función original, profesor? Bueno, la función original, pues exactamente esto, ¿no? ¿Quién es la función original? Esto que está aquí. Voy a copiar, voy a pegar. Esta es la función original. Si quiere ahí, bueno, no hay necesidad de ponerlo en morado. Voy a ponerlo en negro, normal. Ok. Ya monté la tabla.
ahora necesito llenar la tabla con más o menos. ¿Y cómo se llena esa tabla? Para llenar esa tabla, recordarán que el profe lo que hace es buscar algunos números estratégicos. Por ejemplo, yo sé que, yo sé que aquí puedo tomar el -1. De hecho, si yo tomo el -1 ahí, podría tomar el 1 en el lado derecho. Ahora, ¿qué pasa con el 3? El 3, Jay, podría tomar aquí el 4 o el 5. Voy a tomar el 4. Sé que está un poquito lejano del 1, pero bueno, ni modo. A veces las tablas no quedan tan simétricas. Por lo tanto, en el lado derecho podría tomar inclusive el -4. Si usted quiere tomar el -4, lo puede hacer. ¿Verdad? El detalle es que yo quiero hacer una tabla. Yo quiero hacer una tabla que, ¿dónde tiene que iniciar? Inicia en el valor -4. ¿Dónde termina la tabla? La tabla termina en el 4. Recuerde que lo que a mí me interesa son estos numeritos que están aquí, -4, -1, 1 y 4. Ok, aquí el detalle es el incremento. El detalle del incremento es que para pegar de -4 y -1 brinca 3. Pero si yo a esta cosa le hago un brinco de 3, ya se me pasa de 1. Entonces, pareciera que el incremento mejor lo hago en 1 en 1. Usted puede decir, ¿por qué va a ser un incremento en 1 en 1? Yo no quiero el -3, yo no quiero el -2. Bueno, no lo queremos, pero es que si no lo hago así, entonces me voy a brincar algunos números que tengo acá. Entonces voy a generar una tabla más grande de la que yo ocupo, pero por lo menos me resuelve el problema. Ok, le voy a explicar, pues ya que no se acuerda, qué significa que inicie en -4, termine en 4, el incremento son los brincos. De -4 brincaría a -3, de -3 a -2, de -2 a -1, ya tengo uno que me interesa. Luego brinca al 0, ese no me interesa. Brinca al 1, ese sí me interesa. Brinca al 2, brinca al 3, hasta que brinca al 4. Básicamente lo que tienen que hacer es esto. Bueno, voy a abrir aquí mi calculadora virtual o digital, por como quieran llamar. Entonces, ahí está la calco. Vamos a darle un chancecito. Voy a usar la calculadora sin iniciar sesión. Ok, ahí sale un anuncio publicitario, pero nada más de esperarse que pueda cerrarlo. Vamos a ver, bueno, aquí dice cerrar, vamos a darle cerrar aquí. Muy bien. Entonces, recuerden, vamos a menú, elegimos la opción tabla, vamos a ver dónde está la opción tabla aquí. La tabla, aquí está, vea esta opción, la opción 9, tabla. Ok. Ingresamos la función, esta es la función original, que por cierto ya se me olvidó cuál era. Voy a copiarlo aquí. En una hoja que tengo aquí, 5x más 10 dividido entre 3x menos 3x cuadrado. Ok, ya lo copié. Entonces, ponemos la fracción. Recuerde que hay que poner la x tal cual, 5, la x con alfa paréntesis, 5x más 10. El denominador sería 3 alfa x menos alfa x elevado al cuadrado. Ahí está la f. Le doy igual. Puedo administrar otra función, pero solo tengo una. Le damos igual. ¿Dónde inicia? En -4. ¿Dónde termino? En 4. Y el incremento por defecto es de 1 en 1. Lo voy a dejar así. Entonces, vea que me genera una tabla bastante larguilla desde -4 hasta 4. Pero a mí solo me interesa. ¿Qué pasa en -4? El número es positivo. Entonces, en -4 se pone más porque es positivo. Vamos a -1. El -1, el número es negativo, se pone menos. Luego vamos a 1. Bajemos la tabla. De hecho, donde hice error, ¿por qué hice error? Porque eso es una restricción. Cada vez que hay un error es porque es una restricción. En 1, positivo. Y en 4, vamos a ver en 4,
negativo. Listo, ya tengo más, menos, más. Ya con eso el problema se acabó. Porque entonces lo que hacen ustedes es lo siguiente. Ponen aquí más, menos, más, menos. ¿Y qué estoy analizando yo? Estoy analizando menor. Como estoy analizando menor que cero, eso significa aquellos intervalos donde es negativo. ¿Y cuáles dan negativos? Sí, obviamente los que dan negativos son este de acá y este de acá. Entonces van a colocar el intervalo que va de -2 abierto a 0 abierto, unión de 3 abierto a infinito. Y eso es lo que tienen, esa es la pregunta, esa es la respuesta. Eso era lo que es la intención de una de las preguntas del examen, analizar el ciclo. Entonces, ¿dónde es menor que cero? En el intervalo de -2 a 0 abierto, unión de 3 abierto a infinito. Recuerde que como es un menor estricto, todos se ponen abiertos. Si fuera un menor igual, se cierran aquellos extremos siempre y cuando no sean restricción. Entonces, acá viene la solución de una tabla de signo para resolver una desigualdad mayor o menor en una función de tipo racional. No sé si con esta explicación les permite comprender o entender mejor eh, esta situación. ¿Dudas? No sé si quedó claro. ¿Okay? Bueno, entonces con este ejemplo vimos o repasamos signo de una función, en este caso de tipo racional.